Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Mi nombre es Marcos Carrillo Chávez. Yo soy químico farmacéutico y vamos a hacer una introducción respecto del tema de gestión de farmacia en atención primaria, en salud. Es un tema que a raíz de las políticas de Estado de la última década forman parte de la estructura básica de cobertura de atención, de prevención, de promoción de salud, de todas las actividades de salud que en primera instancia están dirigidas a entregar una cobertura lo mayor posible a la población. Y en la oportunidad, nosotros tenemos el concepto no contemporáneo de que siempre en hospital, uno va al hospital y siempre tiene que estar disponible ante cualquier atención. Una tos, un cuadro febril, sobre todo si son pacientes pediátricos, o un paciente adulto mayor si tiene fiebre, también si tiene tos, sobre todo si es fumador, si es diabético, si sufre una hipertensión arterial descompensada. Entonces, yo diría que en los últimos 20 años el Estado ha hecho una labor importante en cuanto a darle más importancia y a tomar una consideración práctica, porque eso es, en lo que significa fortalecer la atención primaria de salud, fortalecer la cercanía a nivel territorial de la oportunidad de atención médica para los pacientes, de la oportunidad y la ganancia en tiempo que significa la gente poder ir a un centro de salud familiar, un consultorio, concepto más antiguo, y no tener que ir al hospital, suponiendo incluso una situación de urgencia, que un paciente en un hospital puede estar días esperando una atención, dependiendo de la gravedad o del compromiso vital que representa la condición de ese paciente que llega al hospital. Actualmente muchos consultorios cuentan con servicios de asistencia que son extra horario. El horario casi siempre en consultorio es de hasta 18-30 horas. Y no existía un horario extendido, no había una extensión horaria calificada en cuanto a personal y la disponibilidad de equipos en los centros de salud familiar. Entonces hoy en día hay muchos, no todos, pero una gran cantidad de centros de salud cuentan con servicios de alta resolutividad que otorgan una prestación de morbilidad en horario alternativo, que es en la tarde, y también cuentan con el servicio de apoyo de urgencia, que es lo que habitualmente una posta, por ejemplo, uno la conoce de esa forma. Una herida, un accidente automovilístico, un accidente doméstico, una electrocución, un asalto, ¿ya? Entonces yo diría que las últimas 2 décadas han sido muy fuertes en cuanto a la disposición de recursos, insumos, personal, en mejorar la capacidad de atención de los consultorios. Hay muchos consultorios que son municipales, otros que dependen directamente del organismo central, pero ya sea uno u otro, dependen siempre de la dirección de salud que corresponde al territorio. Y claramente esta es una política que va en avance. Quizás no es suficiente, es mucho mejor que años atrás, pero es dinámico, esto va avanzando y es algo que es irreversible. Yo creo que en ningún punto de vista es algo que se va a reevaluar y se va a dejar de hacer crecer. Esto es irreversible, esto ya empezó. Y gran parte también porque también se generan el Estado ha invertido mucho dinero en crear hospitales, ¿no es cierto? Centros de establecimiento de atención terciaria de alta complejidad que garantizan una cantidad de prestaciones
adulto, pediátrico, neonatología, adulto mayor, pero aún así se hace insuficiente, aún así los tiempos de espera de atención oportuna a algún paciente son dilatados. Entonces, la gran labor que tiene el fortalecimiento de la red de atención primaria en salud es sobre todo en la promoción y en la prevención del estado de salud. Y para ello el paciente puede recurrir con mayor facilidad o por último asegurar un tiempo con una frecuencia más razonable en tener una atención con un especialista. El trabajo, el curso en realidad está definido en tres ejes principales. El primero que tenemos que revisar, y es una revisión, vamos a hacer una revisión lo más somera posible respecto del marco regulatorio de la actividad de la farmacia y los que estamos involucrados en el funcionamiento y la gestión de la unidad de farmacia en atención primaria. El segundo módulo tiene que ver con la administración racional y cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que patrocinar o tenemos que promover al interior de los centros de salud para promover y para poder garantizar primero la disponibilidad de los medicamentos, tener los medicamentos que necesitamos y cautelar los recursos. Siempre está esta máxima de economía que las necesidades son, no sé si infinitas, pero los recursos son limitados. Entonces el trabajo de gestión del uso de medicamentos en atención primaria es vital, es fundamental. Y el tercer punto se refiere a una visión global de lo que tiene que ver con los procesos de acreditación que siguen los centros de atención primaria en salud, referente a lo que es trabajo de promoción en salud para la población, la gestión de calidad que se aplica en farmacia asistencial y que de la misma forma es útil a nivel de la operación de farmacia en centros de salud. Tener también presente la creación o establecer algunos parámetros de funcionamiento, algunos conceptos clave, algunos procesos clave que nosotros podamos medir, cautelar y mejorar, ¿ya? Esos son los tres módulos. Vamos a empezar ahora con lo que se refiere al marco regulatorio en atención primaria en salud. Esto es como el rayado de cancha que tiene nuestro desempeño en establecimientos públicos y en este caso específicamente orientado y pensado en atención primaria en salud. Son varios aspectos los que rigen, los que van a normar, los que nos van a dar, digamos, se podría decir, el conocimiento y el alcance de nuestras acciones y el alcance de nuestras decisiones. ¿Ya? Eso es lo que nos debe otorgar este marco legal. En particular, voy a revisar acá, son 10 aspectos fundamentales que nosotros vamos a tener que revisar. Les insisto, va a ser una revisión somera de lo que son todos estos decretos y normas técnicas y estos documentos van a estar adjuntos para que ustedes se puedan apoyar al momento de resolver dudas y también como apoyo para la evaluación y el apoyo para su trabajo diario, en el desempeño diario. Yo creo que ustedes ya lo conocen, esto lo conocemos. Lo que pasa es que actualmente el sistema nos obliga, tenemos una obligación, tenemos un imperativo de aplicar de manera rigurosa todo lo que las normas nos están indicando, valga la redundancia. Primero,
Tenemos la norma técnica número 12, la norma general técnica número 12, que se refiere a todo lo que es la organización y funcionamiento de la atención farmacéutica en la atención primaria en salud. La segunda norma técnica, la norma general técnica 140, es un tema que no es nuevo, que es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia de Productos Farmacéuticos de Uso Humano. El tercer punto importante, la norma general técnica 147, que podríamos hacer un curso completo de buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución. El decreto número 3, que es el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Es el protocolo mayor respecto de la disponibilidad de productos farmacéuticos, ya sea importados, ya sea manufactura propia, porque el organismo, de control respecto a materia de medicamentos en todo el territorio nacional, según este reglamento del Sistema Nacional, es el Instituto de Salud Pública. Hoy en día, por ejemplo, tenemos claridad respecto del uso de las vacunas y el riesgo que presenta en grupos etarios. Y es la autoridad sanitaria, el Instituto de Salud Pública, quien define el uso y cómo se usa y en pacientes de qué edad sí o de qué edad no. Eso lo hemos visto por prensa, televisión, radio, desde que estamos inmersos en esta situación de pandemia, con las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud y con el apoyo importante de crear una inmunidad global a través del uso de las vacunas. Eso no hay duda de aquello, eso es así. El Decreto Supremo 79, que es el que regula la elaboración de preparados farmacéuticos en recetarios de farmacia. Hoy en día tenemos una ley de fármacos 1, que viene del año 2014, y que establecía que como obligatoriedad que las farmacias nuevas debieran tener espacios para elaboración de preparados farmacéuticos. Eso había ¿cómo se podría decir? Quizás no es una excepción, pero hoy en día también se están contratando o se puede contratar los servicios de fraccionamiento o de elaboración a otras entidades que también están certificadas por el ISP, que también son organismos que están certificados. No es porque yo tengo un dato y vaya porque alguien me lo dijo, no. Son instituciones, son también farmacias más grandes o empresas que derechamente se dedican a la elaboración, ya sea de preparados estériles, nutriciones parenterales, citostáticos, etc. Estamos hablando en el más amplio concepto de lo que constituye la preparación de productos farmacéuticos. El Decreto Supremo, el 82 y el 84, que son documentos sencillos que también van a estar adjuntos para vuestra disposición, que son los que aprueban y regulan y modifican los reglamentos de psicotrópicos y estupefacientes, respectivamente, que son del año 1983. Y cada cierto tiempo hay alguna modificación o más bien una actualización de estos reglamentos. Vale decir que la ley 20.000, ¿no es cierto?, que es la que regula y la que establece penas, es una situación penal donde se regula y se entiende como tráfico de medicamentos sujetos a control legal cuando nosotros no acatamos la forma en que nosotros accedemos, compramos, almacenamos, dispensamos y distribuimos los productos de control legal. Eso es muy importante. Tenemos también el reglamento 404 que se refiere a estupefacientes, el decreto 405 de psicotrópicos y el decreto supremo 466, que es el documento que aprueba el reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados. Este reglamento es el que nos da la norma, nos da la instrucción
de qué es lo que nosotros debemos hacer desde si nosotros queremos abrir una farmacia o nosotros qué debemos hacer para habilitar o certificar un establecimiento o un almacén o una droguería o una farmacia, ya sea una farmacia alopática independiente, ya sea una farmacia de bodega dentro de un consultorio, una farmacia operativa dentro de un hospital, de una clínica, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por el primer punto, la primera norma técnica que hicimos referencia, que es la norma técnica número 12, sobre la organización y funcionamiento de la atención farmacéutica y la atención primaria. Para el Ministerio de Salud, la atención farmacéutica es un conjunto de prestaciones que constituyen los servicios farmacéuticos integrados en la atención al paciente, su familia y la comunidad. La atención farmacéutica desde este punto de vista permite, o los objetivos son la organización, la implementación, el desarrollo, el control y la evaluación de un sistema de suministro de medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que estar trabajando dentro del concepto de atención farmacéutica. Parte medular de mi desempeño es asegurar que los medicamentos estén. Es asegurar que los medicamentos cumplan con la oportunidad de entrega a los usuarios, a los pacientes. La información y educación al equipo de salud y pacientes sobre medicamentos. Tenemos un arsenal farmacoterapéutico en un centro de salud familiar que es dinámico. No es algo estático, no es un listado de medicamentos que se haya creado hace 30 años y que no se puede modificar. Hay medicamentos nuevos, cambia las prescripciones, cambia la orientación de las indicaciones de primer o segundo o tercer orden para determinadas patologías. Y eso se hace en comités de farmacia, se hace teniendo información actualizada, teniendo acceso a los procesos de adquisición de terapias novedosas o de medicamentos que pueden ser, digamos, más eficaces para el control de determinadas patologías. Acá en Chile tenemos una prevalencia importante de pacientes con enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, y la cantidad de medicamentos va mucho más allá de manejar algunos en Alapril y otros pocos en losartán. Tenemos que tener un arsenal que esté actualizado y dependiendo de los recursos que se dispongan y poder cubrir, digamos, la necesidad real que tengan los pacientes, que tengamos en el territorio. La estimulación de la participación comunitaria promoviendo el uso racional de medicamentos. Este concepto se hace a todo nivel. No es algo que solamente sea un resorte del consultorio o del químico farmacéutico que está en la farmacia privada. Es un trabajo que parte quizás desde la casa, donde uno va a tener esa cultura de tener los medicamentos guardados en una cajita plástica. Nace el concepto que tenemos que saber tener un botellín dentro del auto de primeros auxilios. Claro, no vamos a tener un anestésico, no vamos a tener medicamentos inyectables, pero sí vamos a tener un conjunto de insumos que nos permiten hacer frente a una situación de emergencia. Entonces, el uso racional de medicamentos se refiere a que la gente, la población, la comunidad sepa primero lo que está tomando, esté consciente, por ejemplo, de alguna patología que sufra y sepa los medicamentos que está tomando y sepa el nombre de los medicamentos que está tomando, tenga claridad de cómo toma esos medicamentos, de cada cuánto tiempo tiene que tomarlos, cada cuánto tiempo tiene que ir a un control médico para saber si su enfermedad está bien, si está bien controlada, si el médico quizás establece algún cambio en la prescripción. Y eso también parte por la información que nosotros como químicos farmacéuticos podemos entregar respecto del uso de medicamentos. Entonces,
Las actividades que están comprendidas dentro de la atención farmacéutica, como un conjunto de, digamos, de operaciones, de acciones nuestras, tenemos que, de una u otra forma, liderar o proponer o solicitar protocolos en la selección de medicamentos, en la programación de necesidades y su financiamiento, en las políticas de adquisición de compra, establecer mecanismos que sean eficaces para recibir, almacenar y distribuir estos medicamentos, tener protocolos que sean limpios y que sean acordes a nuestro personal para lograr una dispensación efectiva. Y el último punto, que es la información sobre uso de medicamentos a la comunidad, al equipo de salud. Entonces, paso por paso. El funcionamiento de un comité de farmacia, uno siempre lo eleva a un hospital, a una clínica, pero ciertamente el funcionamiento y la acción que tiene un comité de farmacia y terapéutica está digamos, subestimado. Está subestimado porque este es un tema de recursos. Entonces nosotros tenemos que saber definir qué es lo que necesitamos. No podemos seleccionar un medicamento en base a una baja prevalencia. No podemos seleccionar un medicamento solamente porque sea el más barato. No vamos a seleccionar un medicamento porque sea el de más alta prescripción. Es una mezcla de factores que se van a conversar, que se van a discutir y que van a ser complementarios al momento de decidir cómo hacemos dinámico, cómo hacemos crecer o cómo vamos moldeando nuestro arsenal. De esa manera nosotros vamos a poder definir necesidades, vamos a poder establecer un uso racional en cuanto a la programación de compra y cómo se va a financiar en el tiempo. Tenemos que tener claridad también la información respecto de las recetas, respecto de la cantidad de habitantes por territorio, respecto de la cantidad de personas que se atienden en el centro de salud familiar. También teniendo un patrón claro de inventario para saber cuánto tiempo nos dura X cantidad de medicamento, para fijar un punto de reposición y poder señalar o poder decidir en qué momento podemos comprar más, cuánto podemos almacenar y en qué momento se puede pagar y de qué forma. O sea, nosotros en esto no trabajamos solo. La Dirección de Salud del Centro de Salud Familiar también nos va a ayudar en ese aspecto pero la información que nosotros entregamos es vital, porque ese es el número, esa es, digamos, la magnitud que va a justificar cuánto, cómo se tiene que comprar. Luego que yo ya tengo esa primera parte hecha, tengo que saber almacenar. Tengo que tener un lugar apropiado que me garantice buenas condiciones de humedad, de temperatura, de limpieza, de higiene, para yo hacer una recepción fluida, poder almacenar rápidamente y después tener un camino, un flujo inteligente para distribuir. Lo ideal es que sea un lugar único, no voy a poder tener distintos lugares de almacenamiento y tener distintas vías, ¿no es cierto?, de circulación para distribuir. Lo ideal es que sea un flujo fijo, un flujo ya hecho. Dentro de los centros de atención de salud familiar se usa mucho la destinación por colores. Entonces mucha gente que, dependiendo de la dirección o donde viva, se orienta por el color en el piso señalado si tiene que ir a tal o cual sector de acuerdo a su grupo. Si tiene que ir por la línea azul a la gente que va por movilidad al grupo A, o por dirección o por edad al grupo B. Hay algunas zonas que siempre son distintas, que son el área de sala IRA, sala ERA, de mantención respiratoria, la sala de urgencia, el área de sexualidad, que funcionan aparte, pero habitualmente dentro del centro de salud las áreas de morbilidad van dependiendo de los grupos que están asignados a las personas. La dispensación es trabajo nuestro de la farmacia. Eso no podemos... es un trabajo nuestro y es un trabajo exigente porque tenemos que cautelar
La atención tenemos que cautelar la calidad de la atención, tenemos que cautelar la disponibilidad de los medicamentos. Nosotros habitualmente en centros de salud se tiene como una imagen de que una persona puede estar 3 4 horas esperando un medicamento. Y la verdad es que en los centros de salud vamos a tener 5 TENS o 5 auxiliares de farmacia sentadas, atornilladas al piso, ¿no es cierto?, en la ventanilla de atención y trabajando full. O sea, no va a haber un momento de pausa. Nosotros tenemos que saber dar un refresco, tenemos que saber tener una parte del equipo que esté reponiendo, porque las cantidades muchas veces de medicamentos son para 3 4 6 meses. Entonces también tenemos que tener una parte del equipo que esté reponiendo en la estantería, en las casilleros. Ahora, si por ejemplo se dispusiera un sistema de Cardex, que algunos hospitales lo tienen, es más fácil, pero aún así uno necesita un sistema o un equipo de gente que esté reponiendo, porque la dispensación en atención de salud o atención primaria es de alto volumen. La información sobre el uso de medicamentos, eso, claro, no se puede hacer una atención directamente en mesón. Se maneja mucho el uso de tríptico, el uso de información a través de volantes, se hacen reuniones o se hacen visitas al territorio, en una parroquia, en un centro comunitario, donde se reúne la gente y se hacen políticas, se hacen, digamos, capacitaciones o se hace entrega de información respecto al uso de medicamentos. Habitualmente siempre estos programas son más fuertes y tienen mucha frecuencia en adulto mayor, en programas de adulto mayor autovalente. O sea, la idea es que el paciente adulto mayor, que en muchas ocasiones vive solo, tenga un acompañamiento, sepa los medicamentos que está tomando, se mantenga en actividad y él también pueda agendar actividades. Y dentro de esas actividades, la idea es que el centro de salud tiene que lograr insertarse dentro de la agenda, digamos, diaria del paciente adulto mayor. Eso es fundamental. Ese es el objetivo, para allá vamos. Entonces, vamos a hacer una clasificación o, digamos, una jerarquización más bien de lo que es el nivel de atención. Por lo menos a nivel central, desde el Ministerio de Salud, donde tenemos las políticas y normas para la atención y donde se encomienda hacia los niveles hacia abajo, ¿no es cierto?, la supervisión y la evaluación de la ejecución y el cumplimiento en los servicios de salud. Se tienen que coordinar también las acciones de atención farmacéutica con los servicios de salud. La división de programas de salud, que pertenece al Departamento de Atención Primaria en Salud, va a estar cautelando lo que es el Departamento de Programas de las Personas, y dentro de ellos tenemos la unidad de farmacia, la unidad de química farmacia. Y las actividades vinculadas a ese departamento, a esa unidad, lo que habíamos mencionado, es la elaboración y actualización del Formulario Nacional de Medicamentos. Es entregar los esquemas de tratamiento para las patologías de mayor prevalencia. Hoy en día existen programas de fondo de farmacia donde se da una prioridad a grupos de medicamentos que han sido definidos como centinelas, o sea, grupos de medicamentos que no pueden no estar. La definición del arsenal farmacológico básico para las postas. Si bien siempre tenemos un centro de salud familiar, dependiendo de territorios que están en la periferia, hay muchas postas chiquititas que habitualmente no van a tener servicio de alta resolución, quizás no van a tener una sala de reanimación, pero sí tiene que haber un equipo mínimo de insumos y medicamentos para tener situaciones que sean de complejidad leve, y eso tenemos que garantizarlo. Establecer criterios para la programación de medicamentos, básicamente para que no nos quedemos sin stock. Evaluar el gasto de medicamentos de atención primaria. Estos son recursos. Importante, tener claridad, y de ahí también vamos a recoger el guante, la norma 147, para la correcta recepción, almacenamiento y distribución de medicamentos. Suena algo, digamos, básico,
Pero lo que nosotros necesitamos es evitar, por ejemplo, mermas, evitar almacenamientos muertos de medicamentos, evitar secuestro o un autosecuestro de medicamentos. Vale decir, dentro del flujo tenemos que considerar, claro, lo que es el protagonista, el medicamento, pero también tenemos que tener un flujo físico, en donde tengamos definidos lugares de, digamos, de donde va circulando el medicamento. Entonces, si hay alguna zona donde en algún momento se almacenaron medicamentos y ya no se necesitan, tenemos que eliminarlas. Tenemos que eliminarlas y tenemos que hacer una supervisión si existen cajas con vencidos, si existen cajas con medicamentos que iban alguna vez a alguna devolución por un canje, si existen cajas de medicamentos o insumos que ya definitivamente no nos sirven, y realizar los protocolos de atención con la dirección para ver cómo los botamos, cómo digamos, ahorramos espacio y cómo, digamos, sacamos esos medicamentos de circulación definitivamente. ¿Ya? También tenemos que tener un control, un registro de lo que son las recetas, que es una herramienta fundamental para tener la cantidad de stock o tener un histórico de medicamentos, ¿cierto? Y en eso la atención primaria en salud hay una cantidad de información tremenda. Prescripciones, uso de medicamentos, recetas, ¿ya? Y proponer también a los programas nacionales capacitación para la auxiliar de farmacia, educación, el uso racional de medicamentos para el equipo y la comunidad, y la investigación operativa respecto a la atención farmacéutica. Yo insisto en que la atención farmacéutica es este conjunto de prestaciones que nosotros tenemos la responsabilidad de promover, de solicitar o de liderar, ¿no es cierto?, para garantizar la estabilidad, la seguridad, la eficacia y la entrega de los medicamentos. Eso es el mandato ministerial de la atención farmacéutica. A nivel regional, tenemos las SEREMIS, ¿ya? Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, que son las que están encargadas de ver el cumplimiento y la aplicación de las políticas ministeriales y supervisar, coordinar y evaluar en terreno el cumplimiento de estas normativas. A nivel de servicios de salud, donde entra la Dirección de Atención Primaria, es aplicar, ¿no es cierto?, lo mismo, aplicar estas políticas ministeriales, proponer al director del servicio la realización de manuales o normas para poder, digamos, llevar un control y una evaluación de lo que vamos a hacer. Evidentemente, el mandato ministerial es amplio, o sea, nos tiene un grupo de actividades o acciones que probablemente en nuestra comuna no van a hacer o no van a hacer toda la cobertura. Entonces es ahí también donde nosotros tenemos que participar para llevar ese filtro, para llevar esa información, para actualizar qué protocolo o qué procedimientos nosotros tenemos que liderar. Coordinar la atención farmacéutica en base al concepto que ya lo discutimos, ¿no es cierto?, a nivel primario. Entre estos y con otros establecimientos, ya sea a nivel secundario o terciario, de más complejidad. Evaluar, controlar la dispensación de medicamentos sujetos a control legal. Nosotros tenemos que, dentro del consultorio, la directora del consultorio, ella también, estando nosotros, somos responsables, pero ella es la jefa nuestra, entonces nosotros también tenemos que estar atentos y promover o solicitar, ojalá, un ajuste o una revisión o una supervisión semanal. Y eso nos va a obligar a nosotros tener un registro diario de todas las recetas de medicamento control legal y tener un registro, ojalá, diario de nuestras existencias, de nuestro control de inventario. Les digo eso porque no puede ser de otra forma. Dejemos esperar una semana y en una semana el trabajo se va a hacer insostenible. Si nosotros logramos programar de alguna forma este trabajo en forma diaria, se hace manejable y se hace también que el número o la información que tengamos sea más fina y sea creíble en realidad. Las actividades y funciones que competen, ¿no es cierto?, a este nivel
deben desarrolladas por un profesional químico farmacéutico asignado a la Dirección de Atención Primaria. Actividades en este nivel. Lo que conversamos hace un momento. La selección de los medicamentos, la definición de arsenal farmacoterapéutico, la programación, definir criterios para programar necesidades, velar por el cumplimiento de esos criterios establecidos. Si nosotros vamos a establecer el comité de farmacia que se tengan que cumplir esos criterios, tenemos que hacerlo. Estimar presupuestos, gestionar financiamiento, cumplir con la programación. Si nosotros logramos hacer una buena planificación, en el fondo, después de etapas, vamos a lograr que no nos falten medicamentos, que no tengamos quiebras de stock. En la adquisición, nosotros vamos a comprar. Son otros estamentos que están encargados a nivel municipal, regional y ministerial de esa evaluación. Pero la información que tenemos que dar nosotros tiene que ser veraz. ¿Dónde nos encargamos nosotros de vuelta? En la recepción o almacenamiento, ya sea lo que llega a una droguería, a una bodega municipal, o lo que nos llega directamente a nosotros en el centro de salud. La dispensación, lo que se refiere al trabajo en el equipo y en el grupo, en el trabajo diario de dispensación. La información de el número de recetas, el número de prescripciones, los tipos de medicamentos que estamos moviendo en la farmacia. La capacitación también, participar en organización y coordinación y evaluación de programa de capacitación para los auxiliares de nuestro centro y de otros centros. Participamos todos los químicos farmacéuticos en participar de estas tareas, de estas jornadas quizás de capacitación. Educación en uso racional, que ya lo conversamos. A nivel de municipalidad, los departamentos de salud o corporaciones cumplirán con lo mismo que nosotros ya hemos definido, que viene todo desde el nivel central ministerial. Y la misma función. Todas estas funciones, todas estas labores tienen que estar a cargo de un profesional químico farmacéutico. A nivel de consultorio, vamos a hacer una pausa para continuar con la segunda norma general técnica. Por favor, una pausa.